Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a repasar el género narrativo y un poco sobre las oraciones de acuerdo a la intención del hablante. Cuando nosotros hablamos de la narrativa, podemos decir que es la manifestación literaria que permite que de forma oral o escrita se puedan expresar historias. Las historias pueden ser imaginarias y también en las historias muchas veces los autores o escritores lo que hacen es tomar características reales para dárselas a los personajes y así crear una relación entre la imaginación y la experiencia, entre la fantasía y la vida. O sea, eso es lo que hace especial la lectura, o eso es lo que hace especial el momento en que nosotros nos relacionamos con la narrativa, en el momento en que empezamos a apreciar la lectura y sus características. Vamos con la definición del cuento. Dice que el cuento obviamente pertenece al género narrativo. ¿Qué es el cuento? Es un texto que los autores o el autor lo que hace es narrar una historia a través de unos personajes. A estos personajes les suceden ciertos hechos o acciones en un lugar y espacio determinado. Recordemos que el cuento puede ser transmitido en forma oral o escrita. Entonces, de acá, chicos, vamos a extraer, por favor, una definición de cuento. Ustedes me van a escribir en las hojas o en su cuaderno o en la guía qué es el cuento para ustedes. Características del cuento. Es un relato breve, está escrito en prosa, pocos personajes y se desarrolla un único conflicto. A estas son las características que les tienen que prestar atención, chicos, porque después vamos a compararlas con la de la novela para poder relacionar semejanzas y diferencias entre ambos, ya que los dos pertenecen al género narrativo. Partes del cuento. Ok, dentro de la narrativa está el cuento. Y el cuento tiene partes para que quede estructurado, de manera adecuada y correcta. En las partes del cuento tenemos la introducción. La introducción es la parte inicial de la historia. Obviamente, en cómo es la parte inicial, se presentan los personajes y qué propósitos tienen. Después tenemos el nudo. El nudo es donde se presenta el conflicto o el problema de la historia y suceden cosas muy importantes. Y por último tenemos el desenlace, que es donde se da el clímax y la solución al problema, donde termina la narración. De acá también, chicos, ustedes en la hoja o en la guía me van a copiar qué entienden ustedes por introducción, nudo y desenlace. Ok, vamos a la novela. Seguimos en el género narrativo, ¿verdad? Recordemos que la novela pertenece a la narrativa. Dice que es de cierta extensión, está escrita en prosa y esta puede narrar hechos ficticios o basados en hechos reales. Es un género literario que incluye, digamos, algunas obras como las novelescas de un autor, las novelas de época, las novelas de lenguaje o estilo. O sea, dentro de la novela podemos encontrar una gran serie de historias, de formas en que se pueden narrar o contar. Ok, vamos ahora con las características de la novela. Dice que la novela es un relato real o imaginario, que está escrito en prosa, que tiene una extensión mayor que la del cuento y mayor cantidad de personajes. Y en la novela se pueden desarrollar varias situaciones, tiene esa ventaja. Okay, vean que aquí ya tenemos semejanzas y diferencias entre la novela y el cuento.
Las partes de la novela son introducción, nudo y desenlace. Obviamente son las mismas porque la novela se encuentra dentro del género narrativo y necesita todas esas partes para poder desarrollarse de una manera correcta y adecuada para que el lector la comprenda. Ahora, dentro de la novela existen elementos que son muy importantes y tienen mucha relevancia. Por ejemplo, personajes, acción, marco escénico y epílogo. Vamos a ver qué es cada uno. Dice que los personajes es lo más importante de la novela, porque son los que relacionan el vínculo emocional que tiene la persona que lee la novela. Y ellos son los que conducen la historia, o sea, a ellos es a los que les ocurre las situaciones. Entonces, muchas veces el escritor caracteriza a los personajes de manera que muchos de los lectores se sienten identificados, ya que se les describe físicamente y emocionalmente. Ahora tenemos la acción. Dice que la acción es lo que sucede en la historia, los conflictos que se van a dar, qué va a pasar, cuál es la situación, se va a solucionar, no se va a solucionar, o sea, es conforme va avanzando el relato, conforme va avanzando la historia, se va dando situaciones, se van solucionando y nacen unas nuevas y de nuevo se solucionan. Obviamente esta acción tiene que tener coherencia y un buen ritmo para que la novela sea agradable y atrape al lector. El marco escénico es el ambiente temporal y físico en el que se desarrolla la historia. O sea, aquí los escritores describen, buscan que el lector se sienta dentro de ese lugar donde los personajes están desarrollando todas las experiencias vividas dentro de la novela. Y por último, tenemos el epílogo, que es donde se adiciona información. ¿Para qué el escritor adiciona información? Para que el lector comprenda mejor. Existe una situación, pasa un problema, entonces el lector cuenta cómo se logró solucionar. Primero permite que el lector imagine y trate de solucionar, y después el autor cuenta en el epílogo cómo fue que se solucionó, cómo fue que se llegó a resolver el problema. Ok, dentro del género literario, los que relatan la historia pueden ser parte de la misma y existen otros narradores que solo cuentan la historia. Acá les dejo un reto. Tienen que investigar qué nombre reciben esos dos tipos de narradores, el que está dentro de la historia y el que la relata desde afuera. Bien, chicos, en este video que les voy a compartir vamos a hablar de las clases de oraciones. Resulta que las clases de oraciones se clasifican según la actitud del hablante, o sea, de la persona que las va a decir. Las oraciones expresan ideas, pero también expresan sentimientos. Van a depender de lo que el hablante quiera decir. Dentro de los tipos de oraciones, o dentro de las oraciones según la actitud del hablante, tenemos las siguientes. Enunciativas. Las enunciativas las vamos a dividir en dos partes. Enunciativas afirmativas y enunciativas negativas. ¿Ok? Por ejemplo, no he visitado el Museo Arqueológico. Negativa. Mañana es el cumpleaños de Juanita. Positiva. Por otro lado, tenemos las oraciones interrogativas. Estas oraciones plantean una pregunta y muchas veces se escriben sobre signos de interrogación. ¿Cómo se resuelve este problema?
recibieron el mensaje y resulta que cuando nosotros expresamos este tipo de oraciones hasta nuestra entonación cambia. Después tenemos las oraciones exclamativas. Cuando hablamos de oraciones exclamativas, estamos expresando sentimientos, pensamientos, emociones y se escriben entre signos de admiración o exclamación. ¿Qué vestido más bonito te has comprado? ¿Qué alto eres? Estoy expresando una emoción, un sentimiento, un pensamiento. Oraciones imperativas, las que dan órdenes o mandatos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando mamá nos dice, recojan el cuarto, deja el libro sobre la mesa o encima de la mesa. No salgan al recreo todavía. Firme usted el recibo de compra. Es una orden. Y tenemos las oraciones dubitativas, que lo que expresan es duda. Tal vez vaya al cine, quizá me compre un cono. ¿Ok? Entonces es muy fácil de distinguirlas porque siempre van a utilizar ese tipo de expresiones. En las oraciones desiderativas tenemos las que expresan un deseo. Desearía ir a clases. Quisiera estar en la escuela. Ojalá puedan venir pronto. O sea, estoy expresando deseos. Entonces, chicos, siempre recuerden que las oraciones se clasifican según la intención del hablante, lo que queramos decir. Así las vamos a expresar y las vamos a escribir. Y ustedes también tienen que recordar que las preguntas pueden afirmar o negar en lo que son en el caso de enunciativas, afirmativas y las enunciativas negativas. Esta actividad es para que la copien en su cuaderno y la resuelvan, chicos. Acá tienen que clasificar. Cada oración es de un tipo. Por ejemplo, ¿qué alto estás? Eso es una oración exclamativa. ¿Alguien ha visto mis gafas? Oración interrogativa. Entonces, a la par de cada oración, ustedes la van a identificar si es interrogativa, enunciativa, afirmativa o enunciativa negativa. En la siguiente actividad, van de nuevo a identificar el tipo de oración. En las 5 que hemos estudiado, perdón. Y en la última actividad, les estoy dando la oración de una manera y ustedes las van a cambiar. Por ejemplo, vean, te lavas los dientes, pero hay que hacerlo exhortativo. O sea, lávate los dientes. No lo estoy pidiendo, sino estoy dando una orden, ¿verdad? O sea, lo pido, pero con una orden. Esas son las actividades que tienen que hacer el día de hoy. Ya saben, chicos, cualquier duda, nos buscan en Facebook, nos buscan en el canal, vuelven a ver los videos o nos consultan por mensaje. Chao, chicos, nos vemos pronto.